Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? ¿Cómo estamos? Os doy la bienvenida a la partida del día de la ronda número 8 del torneo de candidatos. Recuerden, comenzó la segunda vuelta, ya saben que son 14 partidas, son 8 jugadores con un round robin a doble vuelta. Y bueno, primero, disculpad por el retraso en subir esta partida. La verdad que ayer terminamos súper tarde, como digo, fueron 7 horas de retransmisión. Y bueno, ya traemos el análisis de la partida de la jornada. Hikaru Nakamura, ya saben, el super gran maestro estadounidense, además uno de los streamers más famosos en el mundo del ajedrez, si no el que más éxito ha tenido durante los últimos años, se enfrentaba a Fabiano Caruana, ya saben, el super clase también de los Estados Unidos. La partida no ha defraudado en absoluto, así que abróchense los cinturones o las camisas de fuerza, los que estéis un poquito más loquetes como yo, y vamos a disfrutar de este pedazo de batalla. Bueno, pues Nakamura abre con E4, Fabi responde con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Apertura española Ruy López. Ya sabéis que si el alfil va a C4 es italiana, si la blanca juega en D4 estamos en la apertura escocesa. Alfil B5, A6. La otra posibilidad es caballo F6, entrando en la defensa berlinesa, A6, línea principal de la española. Alfil por C6, variante del cambio, línea principal con alfil A4. Caballo F6, enroque corto y caballo por E4. Las otras principales son alfil E7 o B5, alfil seguido alfil C5 para entrar en las variantes del arcángel. Pero entramos en esta española abierta con caballo por E4. Las blancas responden con D4, para la negra es súper peligroso tomar con E por D4 porque viene torre 1, ¿verdad? Y el caballo D4 va a sufrir, por eso la línea principal sigue con B5, alfil B3, D5 y D por E5. Todo esto súper teórico. Por supuesto, el peón de D5 ahora está atacadillo, así que las negras lo defienden con alfil E6. Y ahora existen varias líneas interesantes. Dama E2, caballo BD2 o C3, que es la que emplea Nakamura. La idea de C3 es principalmente, bueno, una es darle la casilla C2 al alfil, así que tras caballo C5, el alfil siempre puede huir y colocarse en la casilla C2 y por tanto las blancas no pierden la pareja de diablillo. Las negras aquí disponen de dos alternativas principales, la jugada alfil E7, que es por ejemplo la que recomienda Morantón en su curso de Chessable, ¿verdad? La idea es continuar con el roque corto y la otra principal es alfil C5, simplemente desarrollando el alfil, atacando el punto F2. Las blancas continúan con caballo BD2, enroque y alfil C2, atacando ya el caballo de E4, así que no queremos chascar ese potrillo de E4. Y entonces, en los últimos años está muy de moda, y sobre todo en los últimos meses, esta línea con caballo por F2, sacrificando, bueno, el negro consigue... da dos piezas y a cambio consigue una torre y un peón y sobre todo la extracción de ese rey al centro del tablero. Torre por F2, alfil por F2, rey por F2 y F6. Como digo, normalmente suelen ser mejor las dos piezas, pero en esta ocasión hay un factor súper importante y es que este rey está en F2, además que el flanco de dama todavía está sin desarrollar, por eso esta posición se considera muy jugable para ambos bandos y realmente complicada, ¿no? Tenemos un desequilibrio de material ya muy pronto en la jugada número 13. Las blancas aquí tienen un par de opciones, comer, pero también se considera un poquito mejor la jugada rey G1 ya huyendo con ese rey. Caballo F1 primero. Al final este rey, tras F por E5, evidentemente va a acabar en G1, puesto que la amenaza de las negras era jugar E4 y aprovechar la posible clavada en la columna F. Las negras juegan dama D6, una jugada lógica que defiende el centro de peones, que prepara para traer la torre ya sea a D8 o a E8, y las blancas continúan con el desarrollo con el diablillo E3. Aquí viene. Alfil F5, solamente ya una partida. Hay que decir que hay muy pocas partidas con esta posición, unas 10-12 según mi base de datos en torneos presenciales. Otra cosa ya son las partidas por correspondencia, ¿verdad? Pero bueno, solo hay una partida con alfil F5. La jugada principal en la que hay 4 o 5 partidas, no os creáis que hay mucho más, es torre a D8. Así que bueno, vienen los dos súper bien preparados y tras alfil F5, Nakamura juega alfil B3, presionando el peón de D5 que se quiere ahora mismo zampar. En el momento, las negras continúan con torre a D8 y dama E1 de Hikaru Nakamura. Jugada que tiene un doble propósito. El primero, fijaos en esta casilla C5, es maravillosa, es súper tasty. Queremos aquí colocar una dama en F2 en algún momento y buscar esa casilla
C5. La otra idea de dama 1 es, por supuesto, dar paso a la torre para presionar ese peón en D5, que de momento puede estar bastante inestable. Las negras juegan caballo A5, dicen muy bonito todo lo que tú dices, Pepón, pero yo, esta jugada caballo A5 tiene varios propósitos. El primero, una posible captura en B3, el segundo, un posible salto a C4 y el tercero, un posible reagrupamiento de caballo hasta la casilla B7 para controlar la casilla crítica C5. Y en efecto, tras dama F2, que amenaza alfil C5 para capturar la torre de F8, las negras responden con caballo B7, buena jugada que no solo controla la casilla C5, sino que se prepara para el avance del peón Carlito, para, lanzar toda esa masa de peones en el centro del tablero. Las blancas cambian de estrategia y juegan torre 1. Ahora que el caballo ya no está en C6, el peón en E5 puede llegar a ser bastante débil, sobre todo tras una retirada de alfil de E3. Las negras juegan con C5 y caballo G3 atacando el alfil de F5. Las negras aquí tienen un par de opciones, tanto alfil G6 como alfil D3. Fabi decide jugar alfil D3 y Nakamura, todavía con muchísimo tiempo en el reloj, jugando prácticamente al toque, realiza la jugada dama D2. Hay que decir que una vez que el alfil se ha quitado de la columna F y le deja paso a la torre, la idea de las negras aquí, y que amenaza ganar la partida en el acto, es jugar E4, ¿verdad? Es por eso que las blancas se desclaman con la jugada dama de 2, atacan el alfil. Y en este momento las negras tienen un par de jugadas razonables, tanto E4 como C4. Si las negras juegan E4, estoy convencido de que la idea de Nakamura era súper agresiva, era venir con todo al ataque con la jugada caballo H4. Fijaos cómo las piezas blancas se empiezan a coordinar muy bien contra el rey de las negras. Por ejemplo, si G6, para evitar caballo F5, tras alfil H6, ideas con dama G5, todas las piezas blancas se acumulan en el flanco de rey y podría llegar a ser peligroso para las negras. Así que tras dama D2, Caruana decide jugar C4, una jugada que las máquinas critican un poquito más que E4, que la consideraban la mejor. Y las blancas juegan alfil D1, ¿no? Jugada lógica, se retira. El negro lo tiene difícil para jugar D4. Hay que decir que E4 es una jugada que no quieres hacer con negras. ¿Por qué? Porque el caballo se va a situar en la casilla D4 y las casillas negras van a sufrir, van a ser muy débiles. Además, una vez que el peón esté en E4 y en C4, este alfil os puede parecer maravilloso, que está ahí, que es inexpugnable, que es el rey de la pista de baile. Pero realmente, si la acción llegara a pasar en campo enemigo, en el territorio de las negras, este alfil no podría colaborar en la defensa, precisamente porque sus propios peones se lo impiden. Entonces es un arma de doble filo, ¿no? Las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Entonces, como digo, molesta mucho a las blancas porque controla la casilla F1, pero para temas defensivos pues estaría completamente olvidado ese diablillo de D3. Las negras deciden jugar torre D7 y las blancas alfil F2. Jugada lógica que mete presión sobre el peón de E5. Entonces Fabiano le dice, muy bien, tú méteme presión sobre E5 que yo te voy a hacer torre de F7. Buena jugada. Si torre por E5, torre por F3. Y si caballo por E5, torre por F2 ganando la partida. De nuevo se plantea una amenaza en la posición y es que las negras quieren jugar E4, reventando el tablero, haciendo que este caballo se tenga que mover y amenazando por tanto torre por F2. Por eso aquí viene una jugada maravillosa de Patroclo, una jugada señorial, una jugada de caviar, una jugada de aire de gazpacho mezclado con soufflé de pato pequinés y cava de los años 20 manufacturado en no sé dónde, ¿no? Caballo H1, jugada brutal con Coca-Cola, jugada fantástica de Hikaru Nakamura que plantea una posibilidad fantástica, es llevar el alfil a G3 para presionar brutal el peón de 5. Además, este caballo defiende el alfil de F2. Por tanto, ya las ideas con E4 y torre por F2 pues no son posibles para las negras porque el caballo, porque el Patroclo defiende al alfil de F2. Y como digo, el blanco, tras alfil G3, va a tener una presión demasiado grande sobre el peón de E5 y esto prácticamente está obligando a Fabiano a hacer lo que no quiere. Está obligando a Fabiano a jugar E4. Una concesión estratégica importante, ya que ahora el blanco va a ser amo y señor de la casilla negra. Caballo D4 y aquí, pues Fabiano Caruana decide jugar dama G6. Hay que decir que tras la más obvia, que es caballo C5, alfil H5 era muy fuerte y el alfil se coloca en G4 muy flexi por la street, evitando que el caballo se recicle por E6 y el blanco tiene bastantes planes.
por ejemplo, si H5 puede jugar alfil H3, luego puede jugar G3, el alfil controla la casilla F1, luego el alfil puede venir por E3 y el caballito sale por F2. Si las blancas logran sacar todas las piezas van a quedar mejor, a pesar de que el negro tiene torre y 2 peones y el blanco tiene 2 piezas. Las 2 piezas se coordinan brutal, además de ese fantástico control de las casillas negras, ¿no? Las negras juegan dama G6 y Nakamura, que está a un nivel absolutamente de locos en este candidato, juega H4. La mejor jugada. La idea de las blancas es meter H5, la dama se tendría que ir, no tiene demasiadas casillas y el alfil se activaría por G4. Decimos casilla súper importante donde ya empieza a amenazar ideas como alfil E6. La mejor jugada que no hizo Fabiano Caruana, que ya se encontraba relativamente en problemas de tiempo, era H5. Pero tras dama G5, peón por, se amenaza el peón de H5, las negras están obligadas a jugar G6, existía una jugada durísima, que era caballo C6. Una jugada realmente fuerte que amenaza a caballo E5 y el peón de G6, y donde las máquinas ya solo veían defensa sobrehumana y súper complicada para un jugador de carne y hueso. Fijaos la defensa que da la máquina. Tras caballo D6, caballo E5, parecería que la mejor jugada es torre G7, y tras lo cual el blanco se queda con muchísima ventaja tras una variante de este estilo. Las máquinas, sin embargo, quieren escupir el peón de E, y tras torre por E3, torre 7, y quieren aguantar esta posición y consideran que el negro tiene buenas chances de aguantar y de luchar por las tablas. Sin embargo, Fabiano Caruana no lo vio claro, no me extraña que no haya visto ese tipo de defensa y decide jugar caballo C5. Tras lo cual Nakamura juega H5, la dama se tiene que ir a casilla negra y alfil G4. Las piezas de Hikaru empiezan a coordinarse, empiezan a funcionar, evitan el salto del caballo a E6. Las negras jugaron H6 y dama E3. Una jugada que plantea otra amenaza. ¿Qué amenaza plantea el blanco? Pues, por ejemplo, si el negro hace una jugada estúpida, la idea es meter este bombazo, este ratatata, con caballo F5. Si torre por F5, alfil por F5, la clave es que el caballo de F5 queda colgandibri y las blancas se quedan con piezas de más. Por eso, el Fabi, desesperado, juega dama F4 buscando ese cambio de dama. Hikaru Nakamura no se lo piensa y decide capturar y ganar un peón con la jugada caballo E6. Esta jugada obliga a las negras a capturar y tras el jaque cae al peón de D5. Entonces blancas han completado la segunda fase, ¿no? La primera fase podríamos decir que era provocar ese avance E4 de las negras y la segunda fase ha sido capturar ese peoncito. Ahora ya el blanco tiene 2 piezas y el negro torre y peón. Las negras juegan torre F5 buscando el peón de H, alfil C6 y torre por H5. Bueno, las negras recuperan ese peón perdido. Y alfil D4. Una vez que las negras ya no pueden jugar torre F1, ¿vale? Porque no hay 2 torres en la columna F, entonces a la blanca le da tiempo a sacar el caballito y el alfil y empieza a coordinar sus piezas. Las negras juegan torre HF5, ¿vale? Saliendo ahí de ese lío en el que se había metido la torre, y caballo F2 por parte de Nakamura. Una jugada, bueno, muy dura, porque además tras torre F7 quiere jugar B4. Fijando la estructura, ¿verdad? En muchas ocasiones, cuando el peón de E4 caiga y un caballo venga a C5 o una torre llega a E6, este peón ya no se va a poder avanzar a A5. Además, si decides capturar al paso, luego el alfil de D3 va a quedar mucho más débil y jugadas como caballo por D3 seguido alfil E4 jaque en algunas posiciones, pues van a ser muy muy fuertes. Caruana, desesperado, decide jugar H5 para tratar de crear algo de contrajuego en el flanco de rey. Y Nakamura juega A4. Hay que decir que aquí alfil E8 era todavía mejor. Si torre F5, alfil E3, le cazamos la torre. Y si quita la torre a E7, vendría alfil por H5. Esto era mucha ventaja según las máquinas. Pero tampoco era mala idea la que mete Nakamura. A4. Jugada que prácticamente obliga a las negras a comer. Y ahora pues el peón de A6 va a ser objeto de ataque y objetivo de ataque en un futuro muy cercano, ya que la torre puede venir a A1 sin problema. H4 de Fabiano Caruana y alfil E3. Jugada, bueno, donde Nakamura se empieza a liar un poco. Alfil C6 era todavía más fuerte, seguido de torre A1, pero bueno, alfil E3 atacando la torre. Las negras juegan torre 4 F5 y torre A1.
Y probablemente omitió Nakamura el recurso fantástico que emplea Fabiano Caruana. Y es que estos jugadores tienen 70 vidas. Para ganarle a un jugador de 2800 casi, tienes que ganarle, como quien dice, 20 partidas en una sola. Las negras juegan H3 y uno podría decir, pero Pepe, ¿qué me estás contando, Mr. Milonga? ¿Qué pasa si me como ese peón de H3? Me lo puedo comer de 20 maneras diferentes ese peón de H3. Pues la realidad es que no. La realidad es que las blancas no pueden capturar ese peón. Fijaos que si comemos en H3 de peón, viene torre F3. El negro quiere desbloquear el avance de este peón de E. Y si las blancas juegan torre 1, existe la siguiente secuencia. Jaque, te obligan a irte a la columna H y ahora sí, torre por E3 seguido de torre por F2 con ventaja negra. La otra opción, que es caballo por H3, bueno, llevaría a la siguiente variante. Jaque y torre 1. Una vez más buscas el desbloqueo del peón de E y de nuevo la posición se vuelve peligrosa para la blanca. Además hay que decir que el negro plantea una amenaza, es decir, si hago el estúpido con alfil C6, nos meten H2, ¿vale? El rey no se puede ir a F1 y tras rey por H2 vendría torre por F2 de nuevo con buena posición para la negra. Así que solamente existía una sola, ¿vale? Valga la redundancia, jugada aquí para mantener la ventaja para Hikaru Nakamura. Y el tío la encuentra, ¿vale? Juega torre A2. Jugada profiláctica contra H2. Las negras juegan H por G2, de nuevo planteando una nueva amenaza que es torre F3, una vez más para eliminar el bloqueador del peón pasado, y una vez más Nakamura emplea la mejor jugada profiláctica que es alfil D1. Controla la casilla F3, el alfil quiere venir a G4 a molestar a las torres y además la torre de A2 ya empieza a mirar con ojito al sabio peón Aristóteles. Las negras juegan torre 7 F6, alfil G4, torre D5 y rey por G2. Y ahora las blancas tienen una manera fácil de progresar. Por ejemplo, con planes como rey G3, caballo H3, caballo F4, caballo G5, ¿no? Y el negro, pues como digo, este alfil es muy torpe, ¿verdad? Este alfil podríamos pensar que es fantástico, pero como digo, aquí no colabora en la defensa de la posición negra y por tanto el progreso de las blancas es bastante evidente y bastante sencillo. Veamos cómo termina la partida. Torre G6, rey G3, alfil F1 y alfil D4. Va progresando poco a poco y el negro no puede aprovechar ninguna columna abierta para las torres. Alfil D3, rey F4 de Nakamura, que amenaza alfil F5 ahora ganando la partida, rey G8 y alfil F5 de igual manera. Torre H6 de las negras y caballo G4. Importante decir que la torre jamás puede abandonar la sexta fila porque viene alfil E6 y te como la torre. Así que las negras jugaron torre H D6 y ahora Nakamura caballo E3. Ataca la torre solo tiene la casilla B5 y alfil C5. Sigue presionando con los diablillos. Torre F6 y al rey E5. Quiere venir con alfil E6 y torre H2 o torre por A6 y las negras están en graves problemas. Rey F7, profilaxis contra alfil E6, caballo D5, jugada muy fuerte de Nakamura. Si torre H6 hay 1000 opciones, por ejemplo torre F2, ¿vale? Y el rey negro está en graves problemas. Por eso Fabi decide escupir con torre por F5 y tratar de colocar un peón en E2. Pero la realidad es que las blancas van a parar de manera sencilla ese peón de E2 con alfil F2. Torre B8 de Fabiano, la idea es jugar E1 y torre E8 recuperando una pieza, por eso Nakamura se coloca con alfil E1, evitando cualquier chistecito, torre 8 y ahora la mejor jugada era rey D4. Pero Nakamura realiza la jugada más humana, que es un pequeño error, rey F4, que permite a las negras, bueno, pues mantenerse viva en la partida, al menos durante una jugada. G5, ahí viene el otro peoncito pasado. Si rey por G5, torre 5 y cae el caballo de E5, así que las blancas tienen que jugar rey G3. Y ahora hay que decir que la mejor defensa, aquí es donde Fabi pierde su oportunidad, era torre 5. Fabi juega torre 6, torre 5, caballo C7, torre F6, digamos caballo por A6, torre F1, torre A1. Esta posición todavía era bastante compleja. Ideas con rey E6, rey D5 o rey F5, un G4. Pero como digo, en la partida jugó torre 6. La posición es muy compleja. Rey F2 de Nakamura. Su idea muchas veces va a ser llevar el rey a D2. Fabi juega torre H6. Dice, bueno, yo me voy a activar.
y tras rey e3 de Nakamura le mete torre 6. De nuevo, planteándole un dilema importante, porque ahora una jugada como rey de 2 sería fatal para las blancas tras torre de 6. Fíjense que jamás puedo quitar el caballo de d5 porque nos meten una descubierta que nos dejan tiritando, ¿verdad? Con alfil b1. Y si torre a5, pues vendría alfil e4 y el caballo queda completamente clavado. Así que las blancas tienen que volver y tras torre h6, Nakamura emplea la jugada caballo e3. La idea muchas veces va a ser colocar un caballo en g2, asegurarte que jamás el negro va a ser capaz de expulsar al alfil de e1. Y aquí Fabi ya pierde el control total de la partida. La jugada más resistente era torre h1 y tras caballo g2, g4, amenazando ideitas como torre h3 y torre f3, mejor jugada de las blancas, rey g3, y tras alfil e4, amenazando alfil por g2, torre por e2, alfil f3, y de milagro el blanco aquí tiene la jugada torre f2 clavando el alfil. Y bueno, las máquinas evalúan que tras rey e6, torre por f3, la posición sigue estando ganada para el blanco, pero por supuesto habría tenido que trabajar muchísimo más aquí Nakamura. Sin embargo, tras caballo e3, Fabi decide jugar torre f6, rey g3, torre f1 y caballo g2. De nuevo el peón de a6 queda atacado. Tras torre f6 Nakamura realiza esta fantástica maniobra, alfil f2 para caballo e1 y ya la partida está completamente ganada. Os muestro cómo termina. Caballo f3 amenazando caballo d4, ahí lo pone, y torre 5, el peón de g5 va a caer, bien alfil d4, el peón de 2 también está muy débil y Fabiano Caruana decidió dejar de sufrir. Bueno, pues esto anima muchísimo el torneo de candidato. Hay que decir que Nepomniachtchi también, bueno, ayer terminó en tablas rápidas contra Ding Liren, lo que significa que Nepo está líder en solitario a un punto, Fabiano Caruana a punto y medio y Karu Nakamura. Imaginad que hoy, en la ronda número 9, que se enfrentan Nepomniachtchi contra Caruana, Caruana con las piezas blancas. Imaginaos que Caruana lograra ganar su partida y que Nakamura lograra ganar su partida frente a Rajago. Esto pondría el candidato ardiendo. Y en realidad eso es lo que quiero yo, que esté igualado hasta el final, que veamos buenas partidas y que disfrutemos. Nos vemos en un ratito a las 3 de la tarde, hora de Madrid, acá en Che24 para pasar un buen rato. Nos vemos, gente. Sean buenos, vayan por la sombra y aléjense del brócoli. Chao, chao, diablillos. ¿Sé cortarlo? Sí, ahora sí. Chao.